¿verdad? Y empezar la conversación. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Nelson? Aquí estamos, contentos de tenerlo, mi querido amigo, una vez más para seguir hablando, comentando sobre la coyuntura, lo que pasa en el país. Y es importante de una decirle, amigo, ¿cuánto pesa el pésimo manejo de la seguridad para un gobierno? Pues yo creo que en este caso el del edificio de la policía, ¿no? Varias toneladas. Sí, terrible, terrible. ¿Esto de acá obviamente es un retroceso para el presidente o realmente ni siquiera un retroceso porque no ha avanzado? ¿Qué significa para Lazo este asunto de la inseguridad? No, yo creo que es su mayor losa, ¿no? Creo que él va a probablemente a pasar a los anales de la historia ecuatoriana como el presidente que logró dinamitar un logro tan importante como había sido convertir al Ecuador en uno de los países más seguros de América Latina y tornarlo en tan solo, bueno, junto con su antecesor Lenín Moreno, en tan solo un lustro en uno de los países más inseguros de América Latina, con Ujú. la ciudad de Esmeraldas y con la ciudad de Guayaquil a la cabeza de las ciudades más inseguras de la región más insegura en el planeta, que es América Latina. Entonces yo Eso, creo que por ahí va a pasar a la historia. claro, y de hecho ya desde ahí podríamos decir que el presidente Lazo se ha cumplido en el asunto de que estamos en la mirada internacional, pero de muy mala manera. Fernando, tú eres un analista no solamente de Ecuador, sino de manera internacional. ¿Cómo está la imagen del país afuera? Bueno, eso está claro, ¿no? Normalmente es cierto que lo noticiable es lo negativo, pero de un tiempo a esta parte, las noticias de Ecuador se fijan en un tema que antes no existía, como era el tema de la inseguridad, ¿no? Ecuador Ujú. era conocido por otros temas, podría ser por la industria petrolera, podría ser incluso también por el talante del propio presidente Rafael Correa, que atraía mucha atención para lo bueno y para lo malo, para el hecho de que se defendía al mayor Claro. perseguido político como era Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, que eso atrajo una gran atención y una gran admiración de muchísimas personas de que Ecuador tuviera, bueno, es muy temprano en la mañana para decir groserías, ¿no? No, Para que dígalo lo nomás. tuviera, no, para que un país como Ecuador los tuviera tan bien puestos, ¿no? Como Claro. para plantarle cara al imperio dentro, en el centro, en el epicentro literalmente de Londres, ¿no? De que sería uno de los centros de los países desarrollados, ¿no? Y, Entonces, eso crea gran admiración. Y ahora, pues es la inseguridad, es las matanzas en las cárceles, son los feminicidios, son noticias que normalmente están en la crónica roja y que también atraen, desgraciadamente, por el morbo muchísima atención. Pero una atención que va a redundar de manera negativa no solamente en la imagen, sino también en el turismo. Muchas ujú. personas van a decidir ir a otros lugares antes que venir a Ecuador, cuando de acuerdo a la Lonely Planet y otro tipo de calificadoras, Ecuador era uno de los lugares, de los destinos preferidos para ir precisamente porque en el contexto latinoamericano te ofrecía la gran biodiversidad que tiene este país, pero al mismo tiempo te ofrecía una gran tranquilidad que no Claro. ocurría con los países vecinos, ¿no? Que al final es lo que cuenta, ¿no? Ir de paseo, estar en un lugar y saber que no te va a ocurrir absolutamente nada. Y un asunto muy curioso de lo que decías, Fernando, sobre la actitud de Rafael Correa. El otro día en el noticiero decíamos, bueno, a la final es preferible un presidente que haga llorar a uno que otro periodista, ¿verdad? A que haga llorar a todo un pueblo por el derramamiento de sangre que ocurre en las calles. Y esa era una gran diferencia. Sí, estaba en la discusión, para algunos podría decirse que no le gustaba por la actitud de Rafael Correa, que era bravo, que por aquí, que por acá. Fernando, pero si tú lo pones en una balanza, eso, a irse del país por inseguridad, a ver morir a ciudadanos por falta de medicina, yo creo que hay una gran diferencia. Es lo que todavía no entiende la clase política acá en el país. No, no, y después vamos a verlo también desde la narrativa de los cacareados derechos humanos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando estaba Rafael Correa, continuamente las portadas de los medios eran en el Ecuador. Se persigue la libertad de expresión, se atenta contra la libertad, etcétera, etcétera. Imaginemos que esa narrativa fuera cierta, ¿Ya? ¿vale? Que yo obviamente discrepo totalmente porque creo que es una narrativa basada en una agenda política que en aquel momento tenían los únicos actores que habían sobrevivido a la hegemonía del correísmo, que eran los medios de comunicación, una Ajá. vez pulverizados los partidos políticos en el Ecuador de oposición, ¿no? Bueno, imaginemos que esa narrativa era cierta. Bueno, porque ahora no hacemos exactamente lo mismo, porque hay una responsabilidad directa por parte del presidente y de la función ejecutiva en cómo es la administración de las cárceles y cómo es la administración de la seguridad en el país.
Antes se suponía que lo que estaba en entredicho era la libertad de expresión, pero es que ahora es la vida y la integridad de las personas. Totalmente. Y sabemos que si se viola el derecho a la vida, no hay otro derecho que valga. Porque para poder ejercer los derechos, entre ellos la libertad de expresión, debemos estar vivos. Entonces, ahora las narrativas no son iguales, no se le endilga la misma responsabilidad directa al presidente, se le exculpa en muchos sentidos. Obviamente la población no es tonta, la opinión pública no es tonta y sabe que hay una correlación directa entre la incapacidad de gestionar el país del presidente y el apogeo y la subida de la inseguridad en el país. Pero desde luego que si comparáramos los aspectos más negativos que la oposición a Correa le endilgaba a Correa y los aspectos de lo que está ocurriendo ahora en el país, no hay color, ¿no? No hay color ni siquiera desde una narrativa de oposición a Correa. Pero